Hoy, mes de julio del 2019, desde Miami, Florida, tengo el honor de compartir con cada uno de ustedes uno de los temas más interesantes en el área de la medicina y que lleva por título el cáncer, muerte anunciada prevenible. En esta charla la voy a dividir en dos grandes capítulos. El capítulo 1, en donde voy a enumerar una serie de protagonistas de esta telenovela y voy a desarrollar el concepto de cáncer como lo ha visto la medicina tradicional, hablando propiamente el del siglo XIX, XX y ahora el siglo XXI. El capítulo 2 es cambiar el paradigma del cáncer como enfermedad. Y para eso y de esa manera fue que la hice en dos partes. Nuevamente, el capítulo 2 vamos a cambiar radicalmente el concepto del cáncer como enfermedad. Pero vamos a comenzar con el capítulo 1 y en esta charla van a escuchar en el transcurso de estas diapositivas una palabra que es diseño. ¿De por qué yo digo que somos un diseño? Porque somos máquinas con un diseño, con un propósito, con una función y que como toda máquina tiene su time to live, tienen un tiempo de vida. De hecho, el humano debería de vivir hasta un margen de 129 años. Pero voy a definir el concepto como tal. ¿Qué somos los humanos como máquinas? En este momento pongo como ejemplo un automóvil que está compuesto de una serie de mangueras, tuberías y partes que hacen un todo, que es un diseño. Y este diseño también tiene su tiempo de vida. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo humano? También está hecho de una serie, millones de células que conforman tejidos. Los mismos al final hacen un órgano y al final eso es lo que hace el ser humano como tal. De hecho, también hoy por hoy la ciencia tradicional acepta estos 11 sistemas que conformamos el todo, que somos el ser humano como tal. Aquí se mencionan 11 sistemas, solo para manera de idea, es que también el año pasado, el 2018, ya se declaró que hay un sistema nuevo que es el llamado sistema intersticio. Para propósitos del cáncer como tal, que es la charla, es el propósito de compartir con ustedes cómo es el que el cáncer trabaja. Vamos a estar enfocados en la mayoría de los casos hablando del sistema circulatorio, básicamente de los vasos sanguíneos, que son los que nos llevan los nutrientes a cada uno de estos sistemas, a cada una de estas células, a cada uno de estos tejidos, órganos, etc. También en esta telenovela va a participar la glucosa, porque es parte de este diseño del cuerpo humano. Solo a manera de información, quiero también recordarles que la glucosa es uno de los compuestos orgánicos que más abunda en este planeta Tierra y es uno de los principales recursos de la célula para generar energía. Otro de los diseños importantes en nuestras células lo conforman lo que son el ADN. El ADN, como tal, los cromosomas. Y muy importante es que hoy por hoy se está jugando a partir del 2009, que se ha demostrado que esos telómeros, como ustedes lo pueden apreciar en esta diapositiva, son los que nos marcan el tiempo de vida de cada uno de nosotros. Eso lo vamos a ir viendo a medida que se desarrolle esta charla. Esta es otra manera de representar cómo está básicamente conformado el ADN en sus cromosomas y cómo están los telómeros, que son las puntitas finales de estos cromosomas. Una ilustración básica también de qué es el ADN
a nivel de fórmula química. Esto solo es a manera de ilustración. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque aquí básicamente es donde está el problema, entre comillas, del cáncer. ¿Por qué el cáncer ha sido estigmatizado como una enfermedad? Esta es otra representación de este diseño. Cómo este diseño se va uniendo una hebra por un lado y en la otra, en la contrapuerta, y eso se unen. En otras palabras sencillas, estamos conformados en el diseño de 4 letras, básicamente el ADN, una A de adenina, que siempre en el diseño donde hay una A va a haber una T, o donde hay una G va a haber una C, y así sucesivamente. Este es el diseño. No puede haber una A unida con una C. No, es incompatible con el diseño. Otra ilustración de cómo químicamente está conformado el ADN, con un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Bueno, ya entrando un poco en materia, vamos a definir, o voy a definir propiamente lo que es el cáncer desde el punto de vista de la medicina tradicional. Ustedes lo pueden comprobar básicamente si se van a la hoja de Wikipedia, en donde nos dicen qué es básicamente el cáncer. El cáncer lo definen como un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Una vez más, es un crecimiento anormal de estas células y se han denominado enfermedad. Hago hincapié en enfermedad porque ya les había mencionado anteriormente que en el capítulo 2 les voy a demostrar a ustedes con hechos que no es una enfermedad. Continuando. O ustedes se van a la hoja oficial de la Organización Mundial de la Salud. De igual manera van a ver cómo estos mismos grupos que son encargados de la salud de todos los humanos en este planeta Tierra también definen el cáncer. Y todos tienen un patrón común. Células que están creciendo de fórmulas anormales, más allá de sus límites usuales. Y que entonces pueden invadir otros tejidos adyacentes a ellos en el cuerpo y se pueden propagar a otros órganos. En esta diapositiva ustedes pueden también comprobar viajando al website de la Organización Mundial de la Salud, donde también ellos definen lo que es el cáncer. Y en términos generales es el mismo patrón de definición donde ustedes vayan a buscar el concepto de cáncer, que es un grupo de enfermedades caracterizadas por un crecimiento anormal de las células más allá de los límites usuales y que pueden invadir otros órganos, que es lo que se llama en la ciencia oficial la metástasis. Muy importante que yo les hago hincapié en estas definiciones es en enfermedad, porque reitero y repito, el cáncer no es una enfermedad. Pero sigamos con lo que nos dice la ciencia tradicional. Y aquí voy a traer a colación también es que todos estos términos se han manejado por siglos. Yo me voy a remontar a ejemplos del siglo XIX, XX y el actual, que es el XXI, en donde es la idea de esta charla es cambiar el paradigma de toda la población de lo que es el cáncer. Pero bueno, estoy empezando paso por paso. Muy importante también en esta hoja de la Organización Mundial de la Salud es que la predicción que ellos hicieron para el año pasado de muertes por esta enfermedad, entre comillas, fueron 9.6 millones. ¿No? Como ustedes pueden visualizar en esta diapositiva, también sacaron una estadística de los cánceres que más predominaban en hombres como en mujeres. Ustedes pueden ver que en hombres era el pulmón, la próstata, colorectal y etcétera, etcétera. De igual manera, la incidencia en la mujer. Pero lo más importante que a mí me llamó mucho la atención es que aún los encargados de vigilar la salud de todos los humanos de este planeta Tierra están de acuerdo en que dicen que esta enfermedad, entre comillas, puede
puede. No lo digo yo, ahí dice, according to evidencia, entre el 30 y 50% de todas estas muertes pudieron ser prevenidas. Muy importante, pudieron ser prevenidas, 30 a 50%. Y en esta misma website nos dicen la cantidad de dinero que se gastó en el 2010 solo en los tratamientos de esta enfermedad. Estamos hablando de 1.16 trillones. Y si ustedes ven al par nuevamente donde dicen que el 30-50% de estos cánceres pudieron ser prevenidos. ¿Qué implica eso? Que todo este costo de dinero fue botado a la basura si solo lo hubiéramos dividido en el 50% menos de muertes que hubieran sido prevenibles. Esta es otra ilustración de realmente qué es lo que pasa en la célula. ¿Por qué es que da cáncer? ¿Por qué es que la célula normal al final se vuelve cancerosa? Aquí una ilustración básica es que cuando hay un daño en el ADN, estamos hablando en el centro del núcleo de la célula continúa dividiéndose de una manera anormal. En una célula normal, nosotros como somos un diseño, el diseño está programado para que cuando una célula no esté trabajando mal, tiene que morirse, que es lo que se llama apoptosis. O en otro caso, cuando ya la célula cumplió finalmente todos sus ciclos de reproducción, tiene que morirse porque se están generando nuevas células. Nuevamente, nosotros en este diseño estamos hechos de millones de células. ¿Qué nos dice también el cáncer según los británicos? Estos investigadores también están en el mismo concepto que el cáncer empieza cuando una célula saludable empieza a dañarse y entonces empieza a multiplicarse fuera de control. Diseño puro y duro. Esto ya les había dicho. ¿Cuál es la instrucción que lleva el diseño? Una A se va a unir con una T. Una C tiene que unirse con una G. Una G con una C y así sucesivamente. Y eso es el diseño. No puede haber una C uniéndose con una T. No puede haber una A uniéndose con una G. ¿Y por qué esto? Porque en este diseño tiene una serie de detectores cuando una célula está trabajando bien o está trabajando mal. Esto es como decir un checkpoint. ¿Qué significa un checkpoint? Es como decir en un semáforo cuando la luz está... todo está bien, entonces la misma célula dice, ok, pueden pasar, no hay problema, pueden seguir reproduciéndose sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando esta DNA, este ADN, ha sufrido un daño? Entonces aquí es donde empieza el gran problema del cuerpo humano. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que estas células dañadas por toda esa serie de mecanismos que tiene nuestro diseño de defensa, pues bueno, son paradas y dicen, no, esta célula está mala, entonces tiene que ser reparada o tiene que ser destruida. Un ejemplo clásico de ello, de hecho en este siglo que estamos, se dio un premio Nobel por haber descubierto unas proteínas llamadas ubiquitinas que una vez que detectaban estas células dañadas, las agarraban, las destruían por una serie de mecanismos, las llevaban a los proteosomas y estos eran reciclados para crear proteínas buenas. Aquí no pasa nada, todo está el sistema, el diseño trabajando perfectamente. Pero estas células que son dañadas de una u otra manera, que aún la ciencia oficial no se da cuenta por qué es que esta célula dañada
logra evadir todos esos sistemas de defensa del mismo diseño. O sea, en otras palabras, logran evadir todos los puntos, los checkpoints que existen en nuestro sistema. Y aquí empieza el grave problema. Entonces ellas empiezan a multiplicarse y a hacer sus propias estructuras. En otras palabras, no siguen el diseño del cuerpo humano. Por ejemplo, células de pulmón son para hacer células de pulmón. Pero estas células de pulmón, cuando son dañadas, dicen, no, yo ya no quiero ser célula de pulmón, y se independizan y empiezan a multiplicarse sin control. Ahí es donde dicen, hay cáncer y estás enfermo. Ok, aquí es otra ilustración cómo estas células dañadas sobre un tiempo empiezan a ser cancerígenas. Y esto es lo que llama la ciencia oficial tumor. Empiezan a multiplicarse fuera de control. Ahora bien, una vez entendido cómo realmente estas células, que son realmente inteligentes, pero la vamos a definir como dice la ciencia tradicional, estas células cancerígenas enfermas, hay que matarlas. Hay que matarlas. Pero aquí está el grave problema. Estudios muy concretos nos ponen, como dicen, a pensar mucho. Porque, por ejemplo, este estudio que les estoy presentando me llamó mucho la atención por el porcentaje de dar un mal diagnóstico de cáncer. Se habla de prácticamente un 28%. De que la mayoría de estas muertes fueron muertes, estamos hablando de un 28% equivocadas, no tenían cáncer. Y lo más importante es que en este artículo se menciona que se hizo también una encuesta con doctores y ellos nunca decían que no, que lo más era de error en un diagnóstico andaba entre 0 al 10%, que es un número demasiado bajo en comparación con la evidencia que demostraba que estaban en un 28% de mal diagnóstico. ¿Qué significa eso? De 100 personas que son diagnosticadas de cáncer, 28 de ellas son mal diagnosticadas. En otras palabras, 28 de ellas no tenían cáncer. Y eso ustedes pueden ir a donde el doctor Google y solo pueden poner cualquier palabra y se van a dar un buen banquete en darse cuenta de historias contadas y no digamos las que no se cuentan, que se murieron y no se dieron cuenta que nunca tuvieron esta enfermedad, entre comillas. Un caso de esto sucedió en el 2009, de tantos casos, esto fue aquí en Texas, en Estados Unidos, de una señora mal diagnosticada de cáncer. Y aquí está la historia. La señora ya le habían dicho en estado 4 terminal de un cáncer de mama que fue mal diagnosticada, como dije anteriormente, y la señora ya había hecho hasta el bucket list que dicen los americanos, ya hasta había hecho la lista de deseos ya porque ya le habían dado creo que 2 o 3 meses de vida y resulta que esta persona con un buen resultado porque además de que ganó la demanda, ella se dio cuenta de que estaba sana y al día de hoy existe, todavía está con vida y es una historia medio triste porque al final el oncólogo que la mal diagnosticó por presiones, qué sé yo, él muere en esta historia. Bueno, y siguiendo, porque no me quiero hacer mucho hincapié en la quimioterapia y en la radioterapia, que son los tratamientos oficiales que da la ciencia oficial, valga la redundancia. ¿Por qué no voy a hacer hincapié? Porque ya se ha demostrado que son ineficaces, que la mayoría de la gente que muere es por la quimio o la radiación. Entonces no voy a hacer hincapié en esta charla de algo que ya es bien conocido y si no yo les dejo los enlaces para que ustedes mismos investiguen en sus propias casas.
Este estudio, por ejemplo, que fue hecho y fue publicado, ustedes ahí tienen el link. Muy importante es que este estudio se llevó a 5 años de sobrevivencia. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue, esto fue el diciembre del 2004. El resultado es que en Australia, la quimio o radioterapia contribuyó en éxito en solo el 2.3% en comparación con el 2.1% en una data estadística que se hizo en Estados Unidos, en este propio país. ¿Qué significa eso ya en el lenguaje del buen cristiano? Quiere decir que de 100 personas que fueron sometidas a estas terapias, solo 2 salieron con éxito. Nuevamente, de 100 personas sometidas a la quimio y a la radioterapia, solo sobrevivieron en 5 años 2 personas. De 100, 2. Eso es lo que dice el estudio. Entonces no voy a hacer hincapié en esto. Y es muy importante cuando ustedes busquen estudios de estos abordajes de tratamiento, siempre se van a llevar una sorpresa que no se llevan a más de 5 años, porque ya después de 5 años ya la persona desaparece de este planeta. Así que, vuelvo y repito, no voy a hacer hincapié en los abordajes de la quimio o la radioterapia. Y claro, como yo estoy acá en Miami, les presento también que me voy a la hoja oficial de Miami Cancer Institute. ¿Y por qué? Porque, como les dije anteriormente, la ciencia oficial hoy por hoy sigue en el paradigma que es una enfermedad. Y de hecho, ustedes pueden ver el menú en este Instituto de Cáncer, todas las categorías que son definidas de cáncer. Y son infinitas. Esto solo es a manera de ejemplo. Porque vuelvo y voy a repetir en el transcurso de todo esto, el cáncer no es una enfermedad. En este otro estudio, que fue publicado el año pasado en esta revista de AARP, The Magazine, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que lo más importante aquí es que ellos determinaron cuánto es el costo del tratamiento de cáncer. Entonces se hacen una interrogante. ¿Qué haría? Dice, si usted es diagnosticado con cáncer, ¿a qué experto debería usted ver primero? Nuevamente, un poco sarcástica, pero es una realidad. Si una persona le diagnostican un cáncer, es una sentencia de muerte. Entonces, ¿a qué tienen que ver primero? ¿A un médico especialista o a un financista? ¿Y por qué un financista? Porque el averaje aquí de tratamiento de cáncer anualmente corre en $150,000, que realmente para una persona común esto es inalcanzable. $150,000 es el promedio que vale el costo de los tratamientos. Y mucha gente dice, no es problema porque el seguro lo paga. Sorpresa. Muchos seguros, por no decir la mayoría, están hoy por hoy dándole una rejection a estos tipos de, o no aceptan a las personas que ya están diagnosticadas con esta patología, entre comillas. Bueno, una vez más, este diseño puro y duro está compuesto de millones y millones de células. Y ya para terminar el capítulo 1, porque esto es un sumario práctico y duro para que la audiencia se dé cuenta que realmente esto no es una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño humano y el diseño de cualquier máquina? En este ejemplo yo pongo el de un automóvil. El del automóvil es un diseño muy, pero muy sencillo.
El de nosotros es un diseño de alta tecnología que hoy por hoy no ha sido superado por ninguna máquina existente en este planeta. Y ya se lo voy a explicar el por qué. Que aquí viene el capítulo 2 de esta historia. ¿Qué es el cáncer como tal? Y voy a hacer un poco de silencio, porque aquí es donde estoy dando este mensaje desde el corazón para cambiar el paradigma que el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es simple y sencillamente una manifestación de un estilo de vida, hábitos, pensamientos y emociones totalmente erróneos. Nuevamente, el cáncer es una manifestación de un estilo de vida, hábitos, pensamientos y emociones totalmente erróneos, mantenidos por un largo periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? No pasa nada si yo tengo hábitos, pensamientos, emociones, si los logro corregir a tiempo, pero si los dejo correr por un largo periodo de tiempo, ahí es donde esta máquina de alta tecnología se manifiesta para decir, hello, tienen que corregir todo lo que dije anteriormente. Tienen que corregir estilos de vida, tienen que corregir hábitos, pensamientos y emociones para que yo deje de andar ahí solito reproduciéndome a lo loco. Nuevamente, esta tecnología pura y dura, llamado diseño humano, quien sea esa energía inteligente que nos creó, fue muy claro. Es el último recurso que tiene el cuerpo humano para decir stop, para decir un alto a todos estas emociones, estos pensamientos, estos hábitos erróneos. Nuevamente, el último recurso que tiene este aparato, esta máquina, es el último para sobrevivir. Y por eso se manifiesta. Si nosotros no corregimos esta causa, es un problema. Pero aquí, al final de este capítulo, les voy a dar no los secretos, sino lo que realmente nos puede ayudar a todos para corregir todo esto que hemos hecho erróneo por ese largo periodo de tiempo. Y me llamó mucho la atención y por eso lo traigo aquí a colación. Este es un artículo de unos psicólogos en donde ellos expresan realmente y toman como base estadística la misma Organización Mundial de la Salud, donde esta misma organización aclaró en uno de los estudios que hizo que el 90% de las enfermedades tienen un principio psicosomático. Y esto se debe a que la influencia de la mente sobre el funcionamiento del cuerpo y los sistemas que lo integran es indiscutible. Bueno, aquí voy a seguir mencionando en este artículo donde se dice que estas enfermedades psicosomáticas se originan como una respuesta del organismo ante la manifestación de alteraciones en el estado de ánimo, generalmente ocasionados por el estrés. Nuevamente, para resumir esto, 90% de las enfermedades es estrés. Eso es lo que en pocas palabras se los voy a resumir. Y el estrés tiene 3 factores, porque está el estrés físico, que es cuando sufrimos un accidente, nos fracturamos una pierna, qué sé yo. Ese es un estrés físico. Y ese estrés físico, si yo no lo logro controlar en un determinado de tiempo, me puede causar un problema. Pero lo dejamos así. Primer clasificación, estrés físico. El segundo, estrés químico. ¿Qué es el estrés químico? Toda la porquería que nos metemos por la boca.
Llámese hormonas, pollos con hormonas, pastas con flúor y todo eso. Borracheras, qué sé yo, estrés químico. Y está, que a propósito lo he dejado por último, que es el estrés emocional. Que ese es el que debemos de tener en control. Igual, tanto el físico, el químico como todo esto es integral. Esto es lo que se llama o que surgió en el año 1925, que es la cuántica. Una fuerza invisible de la nada está causando problemas. No, no causa problemas. Tenemos que controlarlo. Y esa fuerza invisible, si no la controlamos, nos va a causar problemas en nosotros mismos. Y se lo voy a explicar en las siguientes slides. Porque este diseño, como yo les dije, les mencioné al principio, somos un diseño. Esto, tiempos atrás, cuando vivíamos en las cavernas, teníamos que cuidarnos de los ataques de los animales. Y bueno, teníamos la habilidad de correr. Huida o me la enfrentaba, pero por lo regular corría. Estos son nuestros ancestros. ¿Qué es lo que sucede en estas máquinas? Estas máquinas de diseño molecular, yo las llamo máquinas moleculares de combustión de oxígeno, tienen un pequeño problemita. Cada vez, aquí ustedes pueden visualizar en el círculo, pueden ver los riñones. Arribita de los riñones tenemos un aparatito. Yo lo llamo aparato. La ciencia tradicional le va a decir glándula suprarrenal, glándula adrenal, lo que sea. Yo lo llamo. Estos aparatitos que están arriba del riñón segregan un liquidito, pero un líquido que todo lleva a un control. Cada vez que yo corro, estoy huyendo, ese aparatito empieza a generar un líquido en abundancia, llámese adrenalina, llámese cortisol, que todo esto lleva a un daño a la célula si no lo controlamos en un determinado tiempo. Pero ustedes me dirán, bueno, ya no estamos en la época de las cavernas, no deberíamos de estar corriendo, no deberíamos de estar huyendo. Estamos hablando, eso es un estrés emocional. ¿Y qué puede ser un ejemplo de la vida diaria? Podría ser que estemos corriendo por los jefes en nuestros trabajos. Las facturas que nos llega a casa que no podemos pagar. Empieza a generar cortisol emocional. Eso no tiene nada que ver con un daño físico. No, eso viene, esa fuerza invisible que nos da y empezamos a generar cortisol, empezamos a generar adrenalina, todas esas sustancias que en cantidades anormales causan el estrés y el daño celular. Y no digamos nuestras parejas. Aquí puede ser en ambos sexos. Solo para una ilustración de un estrés emocional. ¿Y qué sucede cuando yo les hablé que en 1925 ya se hablaba de una fuerza invisible? Que por eso es que le digo, cuando la ciencia tradicional acepte que hay una fuerza invisible que no es vista dentro de o no es palpable con ojos físicos, pero que está ahí rodeando nuestras células, podría causar un problema. Por ejemplo, si yo empiezo a tener rabia, empiezo a tener miedo. Muy importante el miedo, porque el miedo es uno de los factores que más abunda en este planeta, porque el miedo es la hija o el hijo, es la hija de la ignorancia. Por eso es muy importante educarse. La única manera que nosotros nos podemos quitar el miedo es educándonos, es con la información, porque el miedo lo produce tu propia mente. ¿Y qué sucede? Cuando hay todo eso, hay una señal del corazón que se la manda a nuestro cerebro. Nuestro cerebro automáticamente le dice al aparatito que está arriba del riñón, empieza a producir cortisol en cantidades anormales. Porque cortisol en cantidades normales no pasa nada, es parte del diseño. Cuando ya se va ese desbalance, ahí es donde empiezan los daños celulares. Pero la buena noticia en estos diseños es que si nosotros empezamos a comportarnos con gratitud, con compasión, con amor, siendo buenas personas, entonces
el corazón le dice, oye, cerebro, hay que aquí producir otra química. Dile a tu aparatito que está arriba del riñón que empiece a generar, en este caso, serotonina, oxitocina, endorfina. Entonces ya hay una coherencia en el diseño y la célula, en vez de estresarse, se pone relajada y no pasa nada. Si nosotros mantuviéramos este control en el transcurso de nuestras vidas, cualquiera de nosotros aquí presente llegaría a 129 años. Hasta ahí. No pidan más porque ese es el time to live. Nuevamente, retomando, el cáncer como tal es el mecanismo más avanzado que tiene el cuerpo para enfrentar la lucha por la sobrevivencia. En otras palabras, seguir viviendo. La célula de cáncer es inmortal, no muere. Y lo único que tiene que hacer uno como humano es, como van a ver en las siguientes diapositivas, controlar estas series, que son 9 factores, básicamente. ¿Y por qué yo digo que somos máquinas inteligentes? ¿Por qué yo hablo que la célula del cáncer es inteligente? ¿Por qué yo hablo que la célula del cáncer es una manifestación para corregir la falla en nuestro diseño? En el principio les mostré los sistemas. En este caso voy a hablar del sistema circulatorio. ¿Cómo es que el cáncer se nutre? ¿Cómo es que el cáncer se nutre de estos vasos capilares? Muy sencillo. Este término es angiogénesis, que hoy por hoy la ciencia oficial lo está estudiando, pero de una manera muy superficial, porque desde el hecho de que toman al cáncer como una enfermedad, ya usted no puede atacar a una célula inteligente que en cambio lo que está haciendo es sobrevivir. Sobrevivir para decirnos a nosotros mismos, hey, corrijan una falla, ya este es el último recurso, si no, muerte. ¿Y qué nos dicen estos vasos sanguíneos? Tenemos aquí, por ejemplo, los capilares. Estamos hablando de 19.000 millones de ellos. ¿Qué es la importancia de los vasos sanguíneos, de estos capilares? La importancia es que estos vasos capilares se forman totalmente mientras nosotros estemos en el útero. Una vez que salimos del útero, una vez que ya estamos bebés, ya dejamos de producir vasos sanguíneos y solo se producen en ciertas condiciones. Un ejemplo claro es que estos vasos sanguíneos tienen un diseño que se llama un sistema de acomodación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si están en el hígado, estos capilares son tan inteligentes que forman canalitos, porque es el diseño. En el hígado voy a formar canales para desintoxicar la sangre. ¿Okay? ¿Qué pasa en el pulmón? Me voy a revestir en los sacos de aire para hacer un intercambio de gases. ¿Qué pasa en el tejido muscular? De igual manera se arremolinan para que los músculos puedan contraerse y así no perturbar la circulación. ¿Okay? ¿Y qué pasa en el tejido, en los nervios? Están como cables de alta tensión para no destruir estos nervios. Como ustedes pueden ver, es un sistema inteligente, diseño. Aquí estoy hablando de vasos sanguíneos. Pero ¿qué tiene que ver estos vasos sanguíneos con el cáncer? Ya voy a llegar a ese tema. Aquí les estoy diciendo cómo realmente trabaja el diseño del cuerpo humano, en particular los vasos sanguíneos. Les dije que todo se forma cuando nosotros estamos en el útero. Pero a medida que ya estamos adultos, ya salimos del útero, ya somos bebés, ya vamos creciendo, ellos crecen en ciertas condiciones. Por ejemplo, en el útero de la mujer, cada mes ellos crecen para recubrir la pared del útero. Y cuando una mujer sale embarazada, pues ellos se encargan de formar lo que se llama la placenta, la comunicación del bebé con la mamá. Cuando hay una herida, aquí podemos ver, hay una herida, entonces los vasos sanguíneos se activan y dicen, bueno, vamos a crecer ahí porque necesitamos restaurar
esa herida. Aquí se ve cientos, millones de vasos sanguíneos abajo de una herida, todos trabajando en conjunto para poder sellar esa herida. Y es muy importante porque a uno le dice, oye, esto es amazing. No, esto es diseño puro y duro. Ellos están diseñados para eso. Una vez más, no se deben de reproducir solo en ciertas condiciones, como las mencionadas anteriormente. Bueno, ¿y qué sucede cuando hay un problema de desbalance? Cuando hay un problema de desbalance significa, no, es que están creciendo mucho. Cuando hay un excesivo crecimiento de esta generación de vasos capilares, entonces se producen estas enfermedades que ustedes las pueden ver en el lado izquierdo, como cuando hay poca producción de vasos sanguíneos en un problema, en un daño que ellos deberían de ir a restaurar, es que hay insuficiencia cantidad de sangre a esos tejidos y se producen estas otras enfermedades. Pongo esta diapositiva porque es muy interesante lo que les voy a comentar, pero en este momento me voy a centrar en lo que es el cáncer. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para solo decirles, comentarles a ustedes que si existiese un ingrediente, que lo existe, que lo voy a mencionar al final de este capítulo, que inhibe todo este proceso. Ese ingrediente pone en control esta angiogénesis, la pone en balance como es. Y si eso funciona, entonces no van a haber estas enfermedades. El sentido común. Una vez más, hay un ingrediente que el cuerpo humano no lo puede producir, que puede arreglar todo este tipo de desbalance. Esta es otra diapositiva. Este es un cáncer en el cerebro, visto bajo un microscopio, y se pueden ver esos cientos de vasos capilares que están alimentando ese cáncer, le están llevando nutrientes a ese cáncer. ¿Para qué? Para que logre sobrevivir, porque sin nutrientes no puede crecer el cáncer. Pero aquí viene lo interesante de estos estudios, de este análisis, de este diseño. No todos los cánceres son dañinos. ¿Por qué? Porque nosotros a cada rato, yo en este momento que estoy hablando, estoy produciendo cánceres microscópicamente. Pero no pasa nada porque esos mismos cánceres no son dañinos, van a desaparecer, no van a crecer y llegan hasta ahí. Ya la ciencia tradicional ha logrado descubrir por autopsias que estos cánceres microscópicos no llegan a más de 0.5 milímetros cúbicos. Eso quiere decir como la pelotilla de un bolígrafo, la puntilla. Eso lo producimos constantemente. ¿Y cómo es que se llegó a esas conclusiones? Al principio les dije que hay estudios que solo los voy a mencionar porque ustedes los pueden buscar, les voy a dejar la referencia, pero hay este artículo muy importante que dice Cáncer sin enfermedades, del doctor Folkman, que dicho sea de paso, creo que el doctor murió en el 2004, 2008 creo que murió, pero nos dejó este legado. Este legado es muy importante y fue publicado en el 26 de febrero del 2004, así 4 años después muere el doctor, en donde él hace un análisis totalmente estupefacto. Hace un análisis de un estudio de personas que murieron por accidentes. Nuevamente, personas que fueron muertas en accidentes, se les hicieron autopsias y sorpresivamente en las autopsias se encontraron que la mayoría de ellos tenían cánceres microscópicos. Pero bueno, ¿qué dice el estudio? Uno de los estudios demostró que aproximadamente el 40% de mujeres que murieron en accidentes, llámese de tráfico, qué sé yo, pero que murieron accidentalmente y andaban entre edades entre 40 y 50 años, estas personas fueron estudiadas nuevamente, entre 40 y 50 años que murieron en accidente, el 40% de estas personas, de estas mujeres, tenían cáncer en sus mamas. Sí, pero
¿cuál es la moraleja en este estudio? Es que personas vivitas entre 40 y 50 años, que tenían ese mismo rango de edad, no presentaban cánceres dañinos. Es más, estadísticas comprobadas, personas vivitas entre 40 y 50 años, solamente el 1% de estas mujeres presentaban cáncer de mama. Nuevamente, personas que murieron en accidente fueron estudiadas de edades entre 40 y 50 años comparadas con mujeres entre 40 y 50 años que estaban vivas. Las que murieron, el 40% tenían cánceres de mama microscópicamente. Pero estadísticas oficiales, estudios serios, decían que cómo era posible que entre esas edades, personas que estaban vivas y que tenían esas edades, solo el 1% era diagnosticada con cánceres malignos. Entonces, ¿cuál es lo siguiente? Y esto es muy importante también, porque también todas estas autopsias entre hombres de 40 y 50 años también presentaban cánceres de próstata, el 40%, en comparación con personas vivas entre 40 y 50%, que el porcentaje de cáncer de próstata en estas edades también era el 1%. ¿Qué nos lleva en conclusión a estos estudios? Que todos producimos cáncer. Esto es parte del diseño. No hay problema. Mientras nosotros corrijamos las fallas, no hay problema. Pero si esas fallas las dejamos correr, no, es que a mí me gusta el cigarro y mi papá fumaba y no murió de cáncer. No todos somos iguales. No todos. Ya les mencioné los sistemas de estrés. ¿Cuál es el problema fundamental? Tú puedes fumar, está bien, pero me fumo una caja hoy, otra caja mañana, otra, y así sucesivamente. En un lapso de 3, 4, 5 años con esa conducta, créame que la factura se la van a pasar. Pero bueno, ¿qué más nos dice este estudio? Todas las autopsias de personas que murieron en accidente entre 50 y 70 años, todas, mire qué interesante, tenían cáncer en la glándula tiroides. Entre edades de 50 y 70 años. Todas que murieron en accidentes, tenían cánceres microscópicos en la tiroides. Pero ¿qué sucede? El 50 personas vivas que tienen edad entre 50 y 70 años, solo se reportan cánceres en la tiroides del 0.1%. Ustedes me dicen nuevamente, ¿qué fue lo que conllevó esto? Porque una persona viva no me pueden hacer una autopsia. O sea, no me pueden, yo estoy vivo, no me pueden decir si yo tengo cáncer microscópico. En base a todos estos estudios, porque ya les digo, la ciencia ha venido batallando desde el siglo y por siglo del cáncer. Pero tratado equivocadamente, tratado como que es una enfermedad, como una sentencia de muerte. No, es una sentencia de muerte si tú no corriges tus causas. Y esto no es a través de la quimio ni la radioterapia, no es matando al cáncer, porque el cáncer no muere. Bueno, en conclusión, si nosotros este diseño puro y duro no alimentamos a las células de cáncer, no le mandamos nutrición, no le mandamos alimentos, no hay problema, es bloqueado y no pasa nada, nos morimos y no se desarrolla ningún tumor. Al contrario, si no corregimos la causa, el cáncer como tal, como una medida inteligente de supervivencia, empieza a buscar de dónde se va a alimentar. Una de los alimentos es a nivel de vaso sanguíneo. ¿Cuál es la otra? Por eso les mencioné al principio los protagonistas de estas telenovelas, les hablé de la glucosa y cuál era la importancia de la glucosa. La glucosa es un azúcar, un monosacárido, y ya les había mencionado que es el compuesto orgánico más abundante en la naturaleza y por ende nuestra célula lo reconoce como tal. La célula normal tiene receptores de glucosa. Lo sorprendente en el cáncer es que también tiene receptores de glucosa, pero lo tiene en mayor cantidad. Estudios han demostrado que una célula normal podrá tener entre unos 2 a 3 receptores normales para captar la glucosa. En el cáncer se habla hasta de 43 receptores.
Y ya les voy a explicar por qué. Porque es una célula inteligente y necesita combustible. ¿Y por qué necesita combustible? Porque está sobreviviendo. Acuérdense, el último recurso, la última arma que tiene el cuerpo humano para sobrevivir. Y lo saca de estas células inteligentes. Como ya les mencioné anteriormente, inmortales. ¿Y qué es lo que sucede con el azúcar? Muy sencillo. Muy sencillo en ilustración, pero este es un proceso complejo que se lleva en el cuerpo humano. Pero para entender y para ilustrarle, el metabolismo en el cáncer es diferente que en una célula normal. La célula normal usa oxígeno para poder producir 36 moléculas de ATP más dióxido de carbono. En el proceso de la glicólisis, estamos hablando en la degradación del azúcar para que una célula agarre la energía. Curiosamente, la célula de cáncer, a pesar que lleva oxígeno, no le interesa usar esa vía. Usa del lactato o ácido láctico que está circulando en nuestro cuerpo para producir, por esa vía solo se produce 2 moléculas de ATP. Por eso la mayoría de los pacientes con cáncer se ven cansados porque no hay energía. No le interesa a esta célula inteligente formar mucho ATP. Y les voy a decir el por qué. También les quiero, solo para ilustración, es que también una célula normal puede usar la vía lactate para producir ATP. Pero ya la usa cuando no hay oxígeno. Un ejemplo claro es cuando usted hace ejercicio, que está muy cansado y a veces no puede respirar. Entonces la célula, dice, voy a formar ATP por lactate. Y por eso es que a usted le duele o le arde los músculos. Porque está haciendo un proceso de vía lactate para formar el ATP en vez de oxígeno. Pero una célula normal lo que usa es oxígeno. Ahora vamos a hablar de esta célula inteligente. ¿Por qué esta célula inteligente no le interesa el ATP? Porque si usted va a construir una casa, usted no solo vive de electricidad. Yo una casa no construyo de electricidad. Yo necesito bloques, yo necesito cemento, yo necesito techo, yo necesito qué sé yo para construir una casa. Y eso es lo que hace esta célula inteligente. Esa misma glucosa, él la necesita para hacer ADN, ahí tiene su plano de su casa, necesita ARN, necesita proteínas, necesita grasa. Para eso, esta célula inteligente no le interesa usar oxígeno para formar electricidad. ¿Por qué? Porque está independiente, no le está haciendo caso al diseño normal. Porque si nosotros no entendemos que somos un diseño puro y duro, no podemos entender cómo trabaja esta célula inteligente. No lo hace de maldad. Está construyendo su casa mientras nosotros corrijamos la causa del problema. Mientras tanto, él va a seguir construyendo sin control. Y lo peor es que una célula de cáncer no forma tejidos. Como una célula de hígado, que todas van a ser células de hígado. No, ella hace lo que le da la gana y se multiplica sin control, con un ADN obviamente dañado. ¿Y qué tiene que ver también la célula del cáncer con los telómeros? Y lo voy a explicar brevemente porque este es un tema que está muy en boga en la actualidad, porque recientemente, el 2009, se le dio a una bioquímica el premio por haber descubierto para haber descubierto el papel que forman los telómeros, propiamente la telomerasa, en el diseño del cuerpo humano. Brevemente, los telómeros es como un cordón de un zapato. El final de esos cordones llevan un plástico. Básicamente, esos son los telómeros. A medida del uso, los telómeros se van desgastando hasta, como ustedes lo ven, y se destruyen, y hasta ahí llegó la célula. Ahí es el que se llama el time to live, el tiempo de vida. Una vez que se nos acaba el telómero, hasta ahí llegamos. ¿Cuál es la importancia de los telómeros? Lo mismo que les expliqué con los vasos sanguíneos, que solo se forman en el útero, y ya una vez que nosotros salimos como ya del vientre de la mamá, ya no producimos solo en ciertas condiciones estos vasos sanguíneos.
Los telómeros son lo mismo. Los telómeros, una vez que ya salimos del vientre de la mamá, no vuelven a formarse. Entonces, cada replicación de una célula, el telómero se va acortando. Cada división, cada multiplicación, esa multiplicación hasta que llega a su final. Esta es otra ilustración, cómo es que se va perdiendo el telómero de acuerdo a la división celular. ¿Qué tiene que ver esto con el cáncer? El cáncer como tal sí puede producir, nunca se les acaba el telómero, porque tiene una enzima que se llama telomerasa. Entonces, ellos no tienen problema porque por eso son inmortales, porque esa terminal nunca se les acaba. Y un ejemplo que les pongo aquí a la derecha, que dice ELA. ELA es una célula de cáncer que hoy por hoy sigue vigente en los laboratorios, que fue aislada por una señora, por un investigador que llegó esta señora. Ella se llamaba, de ahí viene el nombre, Henrietta Lang, creo que sería el apellido. Esta señora llegó con un cáncer de ovario. El doctor le aisló estas células y todavía en ciertas condiciones ellas siguen vivas. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque vuelvo e insisto, otra capacidad que tiene esta célula inteligente es que su telómero nunca se acaba. Esto es lo que les hablaba de esta bioquímica que fue la descubridora de estas células. Ella estudió estas células que eran inmortales, a esa manera de ilustración, y se dio cuenta que una vez que se inactivaba esta enzima, telomerasa, ya la célula moría. Y esto, gracias a este estudio, a esta doctora le dieron el premio Nobel. Pero volvamos al cáncer. El cáncer, célula inteligente, tiene la capacidad de que no se mueren sus telómeros, simple y sencillamente porque existe esa telomerasa. Y aquí vuelvo y voy a hacer un paréntesis para comunicarles y compartir con ustedes que hay un ingrediente, vuelvo a mencionar esa sustancia, ese ingrediente que nuestro cuerpo humano no lo puede producir, que tiene la capacidad de inhibir esta telomerasa de este cáncer. Y una vez que las inhibe, obviamente, las induce a lo que se llama apoptosis, a una muerte celular, que se lo voy a nombrar a continuación. ¿Cuál es ese ingrediente? Bueno, estos son los 9 factores, ya para concluir, y que ustedes, los que están llevando o están pendientes de esta telenovela, yo les mencioné que hay 9 factores que están comprobados en las personas que se le han detectado de una manera correcta que tienen un cáncer, y estas personas en común que han subsistido y que siguen vivas al sol de hoy, usaron estos 9 factores. Radicalmente cambiaron su dieta, tomaron control de su salud. ¿Y cómo puedes tomar control de tu salud? Solamente informándote cómo es que trabaja este diseño. Porque si usted no sabe cómo trabaja su cuerpo, ningún oncólogo le va a decir cómo es que realmente estas células inteligentes que trabajan. Siguiendo su intuición, usaron hierbas y suplementos, liberaron esas emociones que tenían reprimidas, incrementaron las emociones positivas. Ya ustedes lo vieron anteriormente, cómo es que trabajan estas máquinas moleculares. Si usted se enoja, usted tiene pensamientos negativos, usted mismo se está autosuicidando, porque va a tener el cortisol a niveles en desbalance, va a tener adrenalina, va a tener todas sustancias que me van a estresar el ADN de nuestras células, y al final va a llevar a una célula inteligente para decirle: o corriges estos factores o estás sentenciado a muerte. ¿Qué
¿Qué es lo más importante de esto? De estos 9 factores, como ustedes lo pueden leer. Básicamente, 2 de ellos, por eso aquí se los enumero, 2 de ellos son físicos. Los demás 7 dependen única y exclusivamente de su comportamiento. Y eso solo ustedes lo pueden saber. Todas esas emociones negativas reprimidas, todo ese odio, toda esa infancia que hay que superarla, porque al final de esta jornada llamada vida, esto solo es un paseo. Ninguno de aquí presente vamos a vivir 100 años si seguimos estos hábitos erróneos. Ahora podemos darnos el lujo de decir, vamos a durar 129 años, sí y solo sí, corrijo todas estas causas. Y muy importante, y vuelvo a hacer hincapié, solo 2 son físicas. Las otras son fuerzas invisibles, que solo depende del autocontrol de nosotros para poderlas sucumbir. Esto solo es a manera también de ejemplo para demostrarles a ustedes el poder que tenemos cada uno de nosotros en nuestros pensamientos, sí, solo sí son positivos. Estudios comparativos de drogas de una droga en experimento que ya en el mercado y la comparan con placebos, siempre si ustedes, y estos estudios son fidedignos, se van a encontrar que el porcentaje de éxito es casi igual, tanto los que toman placebo como los que no toman placebo. Y esto se los traigo a colación porque este artículo salió en el New York Times en el año 98. Hicieron eco de una historia real que sucedió en el año de 1957 de un señor, Mr. Wright se llamaba. Este señor le diagnosticaron un cáncer igual de etapas terminales y el señor escuchó en las noticias de un medicamento que en ese entonces estaba en experimentación que se llamaba Creviosen. El señor le dijo a su médico que por favor le recetara el Creviosen porque él había escuchado en las noticias que eso era lo mejor para el cáncer. Sucede que el doctor tenía que hacer una serie de protocolos para poder autorizar este medicamento ya que todavía no había sido lanzado en el mercado. Para hacer un resumen, el doctor logra conseguirle el Creviosen. Sorprendentemente, un cáncer, y esto es muy importante porque va a seguir, no en esta conferencia de hoy, voy a traerles, porque esto va a ser una continuación de hechos contundentes, que el cáncer se puede curar en términos hasta en 16 días, pero siguiendo todos estos factores. Comprobado, pero no lo voy a tocar el día de hoy. Lo interesante de esta historia es que el cáncer, por eso es que el New York Times lo trajo a colación, porque en 10 días este señor, el cáncer, le había disminuido el 90% de su tamaño. El doctor, obviamente, sorprendido, dijo, ok, no hay problema. Resulta que a los 2 meses regresa Mr. Wright donde el doctor porque escuchó en las noticias que la famosa Creviosen no estaba dando los resultados como se había pronosticado. Entonces el doctor le dijo, cuando le hacen los exámenes, sorprendentemente el cáncer vuelve a crecer a las etapas donde había estado. El médico le dice, no te preocupes, yo te voy a dar Creviosen, pero inyectado. Obviamente el doctor lo que le estaba proporcionando a su paciente era agua destilada inyectada. Eso no lo digo yo, esos son estudios. Entonces resulta que mejora otra vez Mr. Wright. Sorprendentemente, 2 meses después, la Asociación Médica Americana lanza una conferencia de prensa donde anuncia definitivamente que retira de los experimentos al Creviosen por obtener resultados negativos. Mr. Wright, créanlo o no, lean esa historia, a los 2 días muere. Entonces, ¿esto qué nos prueba? Que el placebo, tan fuerte, que uno queda sorprendido. Y estos nuevos estudios exploran el triunfo del cerebro sobre la realidad. Increíble.
todo el poder. Y no es la mente. Nosotros cuando hablamos de mente, creemos que la mente está en el cerebro. No. La mente está en todas nuestras células rodeadas. Esas son la fuerza invisible, que en 1925 la llamaron la cuántica. Pero de igual manera es una palabra que está en deterioro. Todo el mundo hoy por hoy habla de cuántica y no tienen ni idea lo que es cuántica. Y así historias ustedes pueden, aquí yo les dejo también un website. Este es un artículo de febrero 20 de este año en donde hablan estudios de más de 3.500 pacientes que experimentaron una cura espontánea del cáncer. Espontánea para ellos es que no saben cómo estas personas fueron curadas. Es interesante y les dejo ahí el link para que se den cuenta de que este nuevo concepto que yo estoy sembrando el día de hoy ante toda la audiencia, tarde o temprano, de todo el planeta Tierra, porque se va a ser lanzada en YouTube, que se den cuenta y que estén aware de que el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es simple y sencillamente la última tecnología que tienen estas máquinas para sobrevivir. Y nuevamente, me voy a concentrar el día de hoy en el ingrediente que les comenté anteriormente, que inhibe la angiogénesis, que inhibe la telomerasa, que cura el cáncer si nosotros, sí, solo sí, le damos el soporte con los otros 8 de esta lista. Ok, ya les hablé cómo la glucosa trabaja. Esta es una ilustración de varias reacciones químicas para llegar al piruvato, que es metabolito, y de aquí es que vamos a formar el ATP, ya sea vía oxígeno o vía lactate. Pero lo más importante que quiero aquí es que ustedes vean esta estructura molecular de la glucosa, que es pero tan similar al ingrediente que el cuerpo humano, a pesar que esta glucosa abunda y es absorbida totalmente en nuestro cuerpo, no pueda formar esta sustancia, este ingrediente que les digo que por motivos que también no voy a hablar en esta charla, le ha sido limitada a estas máquinas. Nos inhabilitaron la capacidad de producirla. Y estoy hablando del ácido ascórbico. El ácido ascórbico llamado vitamina C, que todo el mundo va a decir, no, yo conozco vitamina C. No, tú crees que la conoces. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de desinformación. Estamos hablando de vitamina C, de ácido ascórbico en altas cantidades. Y una ilustración es cómo se forma el ácido ascórbico a partir de esta gran molécula de la glucosa. ¿Y por qué el cuerpo humano, a pesar que tenemos receptores para agarrar glucosa, por qué no la produce? Simple y sencillamente es porque carecemos de una enzima que es la gulonolactona oxidasa, que no la tenemos los humanos. Hago hincapié, todos los mamíferos, todo reino animal, mamífero, producen vitamina C internamente. Sus mismas máquinas lo producen. A excepción de ciertos primates, el humano y, sorpresa, y el murciélago que se alimenta de frutas. Pero obvio, el murciélago que se alimenta de frutas no tiene problema porque la está adquiriendo de la fruta. Así que, al carecer de esa sustancia, se desarrolla toda esta serie de problemas en nuestro cuerpo, que aquí les doy una lista para que ustedes la comprueben en casa, cómo esta vitamina C, como tal, este ácido ascórbico, actúa en todas las células que están dañadas para repararlas. Y aquí nombro una serie de documentos en donde ustedes con tiempo pueden leerlo, porque es que insisto y digo que este es el ingrediente que necesita nuestro cuerpo para que esté sano. Porque para que el cuerpo funcione en perfectas condiciones,
una persona, un ejemplo de unos, diría yo, de unos 90 a 100 kilogramos de peso, necesitaría por lo menos 17 gramos de vitamina C al día. Y así sucesivamente. Les dejo también, para ya terminar este capítulo, capítulo 2, y próximamente vamos a entrar al capítulo 3, mucha referencia en donde les sigo insistiendo que el cáncer no es una enfermedad, es una manifestación, es un síntoma. Aquí pueden ustedes en sus casas, les dejo mucha referencia. De igual manera van a encontrar referencias negativas al ácido ascórbico, porque eso no falla, eso es parte del sistema planetario. En todas las épocas, en todos los siglos, siempre ha existido esa dualidad. Y pongo un ejemplo de ello porque nos causó mucho daño al día de hoy, y lo voy a mencionar, fue el efecto Pasteur. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Pasteur tenía en su rivalidad otro gran investigador que fue olvidado por la ciencia, Bicham. Pasteur decía que las enfermedades, que los microbios, las bacterias eran las que producían las enfermedades. Sin embargo, Bicham decía no, las enfermedades atraen a las bacterias. Al final de estas historias predominó Pasteur. Pero yo, como digo, siempre la verdad, el tiempo dirá la verdad. Curiosamente, Pasteur muere primero y Bicham, a pesar de que nació primero, muere después, 10, 20 años después. Eso es solo para análisis. Y así. Ok, nuevamente el cáncer aparece por un estilo de vida erróneo. Y voy a insistir, erróneo, mantenido por un largo periodo de tiempo. Y cáncer, producir cáncer, último recurso de esta tecnología pura y dura para sobrevivir. Aquí brevemente también, donde yo les comparto con ustedes, todos estos estudios no son míos, yo estoy sacando datos estadísticos para demostrarles que ya existen, no desde ahora. Ya un gran investigador de estos siglos, estamos hablando siglo, creo que 1998, creo que no, murió Linus Pauling, uno de los grandes legados que nos dejó. Gracias a él es que llevé a cabo esta investigación y lo estoy comprobando conmigo mismo en mi práctica. Aquí hay un ejemplo donde se demuestra el efecto de altas dosis de vitamina C sobre lo que yo les hablé de la angiogénesis. De igual manera, dice que elevar los niveles de vitamina C disminuye el acortamiento de los telómeros en un 62%. Esto fue publicado en 1998 y lo traigo a colación porque si yo inhibo eso en esas células cancerígenas, significa que las voy a adiestrar para que agarren el diseño de nuestro cuerpo y vayan a la apoptosis para que mueran ellas mismas. Sí, solo sí, corrija todas las causas, nuevamente. ¿Y por qué traigo a colación esto? Yo siempre digo que este es un homenaje póstumo a Linus Pauling, porque ya él lo decía. Linus Pauling muere en 1994, 4 años después sale publicado este estudio japonés. Diciéndole un adiós a Pauling. Y así sucesivamente pueden encontrar que hombres que se comprobaron que sus cuerpos tenían baja vitamina C, tenían 240% más chance de sufrir un stroke que hombres con altos niveles de vitamina C en su cuerpo. Estudios contundentes, no solo en cáncer, pero en este momento yo me estoy centrando en lo que es cáncer como tal, porque lo han estigmatizado como el malo de la película, como el asesino. Al contrario, no podemos asesinar algo que pertenece a nuestro cuerpo. Lo que tenemos que hacer es corregir nuestras causas. Todas esas emociones,
erróneos que se han mantenido por largos periodos de tiempo. Y así sucesivamente. Aquí hablo también, uno de los, como les dije anteriormente, que siempre, en estos siglos, siempre va a haber esa dualidad. Hoy voy a poner esto en YouTube y van a ver miles de artículos en contra de esto. De igual manera, uno de los mayores críticos de Pauline fue el doctor Mortel. Y curiosamente, Mortel muere a la edad de 66 años y Pauline a los 93. Entonces yo digo, sentido común. Y hoy no voy a hablar, sí, de estudios de estadística de la muerte de estadística, escucha bien, de doctores, de médicos. ¿Cuál es el promedio de vida de los médicos en general? Un dato estadístico importante. Y uno dice, y yo le estoy poniendo a ellos mi vida. Si ellos tienen un periodo de vida, un rango de 56 años, por decirle así. Pero no quiero irme del tema porque estoy con el cáncer. Estoy tratando de plasmar, que sé que se va a plasmar tarde o temprano, en decirle a esas células inteligentes, rendirle homenaje y decirle, ustedes no son asesinos. Son células inteligentes, tecnología de alta, pura y dura, que no en ningún otro aparato, máquina que existe en este planeta lo puede superar. Pueden ver que también les dejo aquí yo muchos libros que hablan, y que están publicados sobre el cáncer y por qué la vitamina C actúa. Pueden encontrarlos y especialmente uno de mis favoritos es el doctor Thomas Levy. Thomas Levy, un investigador americano vivo en la actualidad, escribió muchos libros. Uno de ellos es en donde documenta, como ustedes pueden leerlo, más de 1.200 referencias científicas que demuestran el poder curativo de la vitamina C. Y brevemente, muy importante, es por qué es importante tomar la vitamina C vía intravenosa o vía que no sea oral. Porque vía oral no hay absorción. Así de sencillo. Yo me puedo tomar un bote de tabletas de vitamina C y no se va a absorber. A menos que yo haga una fórmula especial que asimile cómo trabaja nuestra célula para poder engañar a estas máquinas y que lo absorba. Pero eso vamos a hablar también en otro capítulo, especialmente de esta medicina que existe en la actualidad y que es oral. En este momento sí también le voy a hablar de la intravenosa así rápidamente, porque ya se sabe que va directo en la vena y a los 30 minutos ya llega una concentración plasmática adecuada para poder darle al cuerpo todos los beneficios de lo que hemos hablado anteriormente. También les dejo referencia aquí que pueden verlo por YouTube de todos estos recursos y base estadística en lo que yo me he basado en esta conferencia. Nuevamente recordándoles que si ustedes usan correctamente todos estos factores que vamos a ir hablando en el transcurso de estos capítulos, porque hasta aquí no me quedo yo en el capítulo 2, es cambiar todos estos factores. Y para terminar, también este capítulo 2 y esta conferencia, quiero parafrasear al gran Bill Hicks, que también fue una víctima de cáncer, entre comillas, porque por desconocimiento. Una vez más, este es el objetivo de esta charla, es plasmar que el cáncer no es una enfermedad, es solamente el último recurso que está usando nuestro cuerpo para sobrevivir y que nosotros podamos corregir las causas de todos estos malos hábitos erróneos mantenidos por largo tiempo en nuestro existir en este planeta. ¿Y qué decía Bill Hicks? Al final de esta jornada, don't be afraid, don't worry, it's just alright. Y por eso yo termino con esto. Esta vida es solo un paseo. Así que con eso termino. It's just alright, solo un paseo. Así que próximamente esperen los siguientes capítulos. Gracias.